En este video vamos a resolver este interesante problema de continuidad de una función. Nos entrega una función f de x por partes definida por partes y nos pide que hallemos a y b para que la función sea continua. Y veamos que a y b se encuentran en una de esas partes de la función, mayormente cuando x está entre 0 inclusive y 1. Por lo tanto, antes que nada recordemos cómo son las condiciones que debe cumplir una continuidad o una función para que sea continua. Siempre hablando de un punto. Por lo tanto, tiene que existir la imagen, es decir, f de a. Tienen que tener los límites laterales iguales de f de x. Tiene que ser igual al límite cuando x tiende al valor por derecha de f de x. Es decir, tiene que existir límite en la variable esa, x, cuando tiende a, de la función. Y por último, esta imagen, la que averiguamos en la primera condición, tiene que ser igual al límite del que hablamos en la segunda condición. Ahora, si estos tres puntos se cumplen, si se cumplen estos tres puntos, estaríamos frente a una función continua. Ahora, en este caso nosotros tendríamos que analizar todas las posibilidades que tenemos. Vamos caso por caso. En esta parte, entre todos los valores menores a 0, es decir, de menos infinito a 0, la función responde a la forma x cuadrado. Esto es continua, es decir, en ese tramo la función es continua. Y lo mismo ocurre para todos los valores mayores o iguales que 1. Es decir, en el intervalo que va de 1 inclusive a más infinito, la función responde a la forma 2 y igual a 2, es decir, una constante que también es continua. Lo mismo va a ocurrir en este caso, pero solo si a y b cumplen ciertas condiciones. A ver, nosotros tenemos que entre 0, o vamos mejor, entre 0 y 1, la función va a ser una recta. Bueno, la recta es continua. Sin embargo, lo que no sabemos es si va a haber saltos. Lo que ya sabemos es claramente que no vamos a tener una discontinuidad esencial, eso ya es seguro. Tampoco vamos a tener, o mejor dicho, no podemos afirmar si es continua en todos los puntos. Nos faltaría analizar qué ocurre entre estos puntos, es decir, en x igual a 0 y en x igual a 1. ¿Qué pasa si entre una parte y la otra, desde una parte a la otra, qué es lo que ocurre? Si se dan saltos finitos, infinitos, o si son realmente funciones que están pegadas, por así decirlo, o partes de una misma función que están pegadas. Para eso es que tenemos que definir esta parte del medio. Es lo que nos va a permitir analizar si esta parte está unida a esta parte. Para eso vamos a trabajar de la siguiente manera. Permítanme borrar acá y vamos a ver. Analicemos esta primera parte. Para esta primera parte, la primera condición se cumple. Es decir, la imagen en x igual a 0, claro está, en x igual a 0, f de 0 va a estar dada por esta forma, ax más b. Y ya veamos qué ocurre con la segunda parte. Voy a borrar también esto. Veamos qué ocurre con la segunda parte, es decir, con los límites. El límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, vamos a estar con los valores levemente menores a 0, es decir, de x cuadrado. Y esto es igual, 0 al cuadrado es igual a 0. Y ahora veamos qué ocurre con el límite cuando x tiende a 0, pero por derecha. Es decir, cuando los valores son levemente menores, o mejor dicho, levemente mayores a 0.
vamos a estar en esta parte, ax más b. Ahora, si nosotros resolvemos esto, si aplicamos límite, nos quedaría que límite cuando x tiende a 0 de ax más b es igual a b. Y nosotros sabemos muy bien que para que una función sea continua, límite por izquierda tiene que ser igual al límite por derecha. Por lo tanto, este límite tiene que ser igual a este si queremos que la función sea continua. O en otras palabras, b tiene que ser igual a 0 si queremos que la función sea continua. Por lo tanto, si b es igual a 0 y volvemos a la primera parte, a la imagen, podríamos avanzar un poco más y ver que a por 0 es 0. Esto es igual a 0. b, la única forma de que el límite sea igual a la imagen es que b sea igual a 0. Por lo tanto, voy a borrar acá. Y ya voy a definir la primera parte del resultado. Vamos a decir que b es igual a 0. Y de la misma forma vamos a trabajar con la segunda parte, es decir, para averiguar a. Vamos a trabajar con estas dos partes. Vamos a hacer un poco más prolija nuestra llave. En x igual a 1. Vamos a ver qué ocurre. Nuevamente, en este caso la imagen, a ver, el primer paso, f de 1 es igual a 2. Y cuando trabajemos con los límites laterales, vamos a ver. Límite cuando x tiende a 1 por izquierda, vamos a trabajar con nuestra función, que en este caso nosotros ya sabemos que es ax. Vamos a corregir esto. Ya sabemos que b es igual a 0. Por lo tanto, nos queda solamente con ax. Y límite de ax va a ser igual a menos a. Y veamos que cuando analizamos el límite, cuando x tiende a 1, pero por menos a no, perdón, esto es a. Me confundí con el menos que puse por izquierda. Esto es a, solamente a. Cuando x tiende a 1, pero por derecha, vamos a estar ubicados en esta parte, es decir, 2. Es decir, este límite es igual a 2. Y nuevamente, cuando queremos que una función sea continua, como el enunciado nos pide que la función sea continua, estos dos límites laterales tienen que ser iguales, es decir, a tiene que ser igual a 2. Y así queda definido el otro valor que nos dice que a es igual a 2. Solo para b igual a 0 y a igual a 2, la función va a ser continua. Es decir que vamos a borrar acá y directamente vamos a poner 2x. Veamos esto gráficamente para ver cómo tiene solución. Vamos a borrar esto. Vamos a verlo gráficamente. Vamos a borrar acá. Muy bien. Vamos a hacer unos ejes, algo improvisados. No tiene por qué ser perfecto. La idea se va a entender igual. Acá tenemos el 1, el menos 1. Acá el 1, acá el 2 de y, del eje y, eje x, eje y, el origen de coordenadas. Y vamos a ver, vamos a graficar. Nos dice que para los valores menores a 0, sin incluirlo, la función va a responder a x al cuadrado, es decir que vamos a tener esta parábola así. Ahora, para los valores mayores o iguales a 0, vamos a usar otro color, vamos a usar un amarillo, mayores o iguales a 0 y menores a 1, vamos a estar en la recta que responde a 2x, es decir, esto así, acá. Hasta el último punto, perdón, el último punto no va. Esto va vacío. Hasta acá. Y luego vamos a tener, a ver con verde, vamos a tener que para los valores mayores o iguales a 1, la función va a ser la constante 2, es decir, esto de acá. Y vean cómo esta función, podemos ver gráficamente, que es continua en todos sus valores. Uno puede graficar
sin levantar la lapicera y lo podemos ver sin ningún problema con esta forma gráfica.